Amados hermanos, en la fe de Jesucristo, paz a vosotros. En esta tarde, hermanos, una vez más los saludo y en esta ocasión para abordar el segundo tema de esta exposición que tiene que ver con la estructura de la fe que la Iglesia tiene y que habrá de servirnos para entender de manera clara lo que representa precisamente la enseñanza de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de Dios el Creador. Y es el segundo punto de nuestra fe. Este punto, redactado de manera tácita, dice así: creemos que la suprema deidad del universo es Dios. Él es el Todopoderoso, Creador, que con su poder sostiene los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Una de las más grandes interrogantes que tienen los seres humanos es la existencia de un creador. A través de la ciencia, el pensamiento de los hombres, que durante muchos siglos se empeñó, hermanos, en negar la existencia de Dios, por medio de el propio progreso que tiene la ciencia, el cual es permitido por el Creador, ha llegado, hermanos, a la conclusión de la existencia de un creador. Quiero leer un pasaje que está en el libro de Eclesiastés, cuando el rey Salomón, David, hablando de la ciencia, dice lo siguiente, capítulo 12 de este profeta, y vamos a mirar lo que dice, mis hermanos, el versículo número 4. Dice: tú, empero, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Durante mucho tiempo, como lo dije hace un momento, el ser humano se enfrascó en una búsqueda incesante de elementos que demostraran la inexistencia de Dios. Sin embargo, déjenme decirles que partiendo de la lógica que en ocasiones se maneja en el mundo, dice por ahí el ser humano, dentro de sus prácticas, que la negación de una negación termina por convertirse en una afirmación. Y cuando hablamos del Creador, de ese ser supremo, incluso la teoría que maneja el ser humano del Big Bang, forzosamente remite esa teoría a una fuerza creadora. Nosotros lo hemos entendido porque, como lo expliqué en la cápsula anterior, la Biblia, siendo la fuente de inspiración del Padre, nos permite conocer y comprender la existencia de ese Dios. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo número 7, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La existencia del universo, hermanos, es la clara comprobación de la existencia de un ser supremo. Porque muchos en sus teorías, muchos en sus reflexiones, buscan que a Dios se le asigne forma corpórea para poder creer en Él. Sin embargo, siendo Dios un ser supremo y dentro de todas las cualidades que lo identifican, una de ellas la inmensidad, nosotros somos pequeños frente a lo que representa ese ser supremo. Dice el libro de Isaías en el capítulo 40, vamos a mirar un pasaje que quisiera en esta tarde que todos ustedes mediten en él, para que nos demos cuenta que no podemos, frente al Creador, nosotros argumentar ninguna hermanos, resultante de negación. Dice Isaías capítulo 40, dice la Escritura en el versículo vamos a ver, hermanos, el verso número 7. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo, secóse la hierba, caece la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece
para siempre. Y a través de la palabra vamos a encontrar la respuesta a la existencia de ese creador. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, y miren, hermanos, que verdaderamente cuando hablamos de la creación, vamos a comprobar algunas de las teorías con la propia palabra del Señor. Dice Hebreos 11, versículo número 1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y cuando hablamos de Dios, a través de la creación demostramos la existencia de ese ser supremo. Y miren cómo lo podemos hacer. Si nosotros nos ponemos a reflexionar en la creación, no nos vayamos lejos, tenemos simple y sencillamente el asunto de las nubes. Un elemento de la naturaleza que tenemos aquí los seres humanos. Cuando nosotros hablamos de las nubes, hablamos de agua evaporada. Y los físicos, la gente de ciencia, no me va a dejar mentir cuando se menciona que 1 litro de agua equivale a 1 kilo. La pregunta es, ¿cómo fue posible que la casualidad hiciera que aquello que está suspendido en el firmamento, que son las nubes, siendo millones y millones de litros de agua, no se precipiten, hermanos, a la tierra sin ninguna razón hasta que cambian de condición del estado evaporado a su estado líquido? Hermanos, ¿quién hizo que esa ley funcionara? Un poder supremo. Y a través de ello demostramos la existencia de Dios. Sin que dejemos Hebreos, la carta a los Romanos en el capítulo número 1 dice lo siguiente. La carta a los Romanos, capítulo número 1, versículo número 20, para que vean que Dios, dentro de todo lo que plasma en su pensamiento, la ciencia encuentra acomodo, y solo basta con que le echemos una leída, una revisada al pensamiento de Dios, para que nos demos cuenta que incluso Dios a la ciencia la aventaja por esa situación de su omnisapiencia. Dice el verso número 20 de la carta a los Romanos, capítulo 1. Porque las cosas invisibles de Él, se está hablando de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Si nosotros quisiéramos argumentar el día de hoy que nosotros somos resultado de la casualidad, porque la teoría del caos maneja que la existencia de lo visible nació de la teoría del caos, yo me pregunto cómo es que la perfección que existe en la naturaleza puede generarse o crearse en función del desorden. Hermanos, nosotros mismos como naturaleza, este cuerpo, esta materia, hermanos, es un ejemplo vivo de la existencia de un arquitecto superior. Les pongo un ejemplo, los hombres de medicina lo saben muy bien. Cuando nosotros sufrimos una cortada en cualquier parte de nuestro cuerpo, de manera inmediata, hermanos, el torrente sanguíneo coloca, hermanos, bloquea esa fuga de sangre y evita que el ser humano pierda ese líquido vital. La pregunta es, ¿dónde nació la idea de diseñar el cuerpo que sin que el hombre lo esté pensando de manera explícita, hermanos, trabaja para ayudar a la sobrevivencia del ser humano? Eso solo puede ser la situación de un poder supremo. Regreso a Hebreos 11, porque dice el verso 2, hablando de la fe, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, vean lo que dice, haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Allá en el libro del Génesis, en el capítulo 1, cuando nosotros leemos, hermanos, en el capítulo 1, desde el verso 1, es más, usted puede leer todo el capítulo 1 y se va a encontrar los momentos de la creación en donde el poder supremo demuestra aquellas leyes que con el paso de los siglos el hombre apenas ha entendido.
Y se los pongo como ejemplo. ¿Cuánto tiempo tiene que el hombre supo que la tierra era redonda? Cuando nosotros vemos el libro de Job y vemos, hermanos, a los profetas, Dios muchos siglos incluso antes de Jesucristo ya había hablado del globo de la tierra. El hombre ha tardado en descubrir precisamente lo que Dios hizo. Entonces, en Génesis 1 dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Pablo lo juntamos con lo que leímos en Hebreos 11:3. Dios hizo que lo que se ve de lo que no se veía. Muchos hombres de la ciencia hablan de energía, hablan de estas teorías, pero en la creación es el poder de ese ser supremo que hace que venga a existir lo que vemos con nuestros ojos y que es el resultado de la disposición de ese ser supremo. Vamos al Salmo 124, vamos a mirar un pasaje más en el libro de los Salmos, en el Salmo 124, versículo número 8. Dice la Escritura así: nuestro socorro es en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es maravilloso, hermanos, cuando hablamos de las teorías, las leyes de la naturaleza. Hermanos, esas leyes fueron establecidas por el Padre. Juntamos al profeta Jeremías en el capítulo 31 y el versículo número 35 y 36, dice la Escritura de esta forma: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna, de las estrellas, para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también de la simiente de Israel faltará, para no ser nación. Y los hombres a través del tiempo han ido descubriendo, no han ido inventando, han ido descubriendo las leyes de la naturaleza que existen desde que la creación fue hecha. Y todas estas son, hermanos, resultado de un poder supremo que hoy nosotros llamamos Dios. Dice Nehemías capítulo 9, vamos al libro de Nehemías en el capítulo 9, versículo número 6. Dice la Escritura: tú, oh Jehová, eres solo tú, hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que en ella está, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos del cielo te adoran. Simple y sencillamente, hermanos, el ser humano existe. A veces pensamos, porque eso es la naturaleza, nosotros fuimos engendrados de nuestros padres, pero la decisión de la vida le pertenece a Dios. Y en el libro de Deuteronomio, ese creador dijo bien claro: yo hago vivir y yo hago morir. Por más que el hombre pretenda hacer las cosas para generar la vida, no lo va a poder hacer, porque eso le pertenece específicamente a Dios. Y por más que el hombre pretenda, con toda la ciencia, con todos los desarrollos que haga, evitar la muerte del hombre, no lo va a poder impedir. Y entonces declaramos que nosotros, hermanos, creemos en ese Dios que hizo los cielos, que nos hizo a nosotros y que dentro de la creación manifiesta precisamente con su poder la existencia de Él mismo. Dice el Salmo 55. Vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 55, y miremos lo que dice el versículo número 2. Estáme atento y respóndeme. Clamo en mi oración, dice, y levanto el grito. Y nos brincamos al verso 22. Echa sobre Jehová tu carga, dice de esta forma, y Él te sustentará. Hermanos, el pensamiento de nosotros, para poder lograr entender esto, descansa en que nos acerquemos a esa fuente de inspiración que es Dios, que está plasmada dentro de este libro santo y que seguramente a usted le va a permitir comprender de manera más clara
la existencia de ese Ser Supremo que quiere lo mejor para usted y para mí. Solo falta que nos abandonemos en sus manos, que creamos en Él y que nos demos la oportunidad de comprobar que lo que dice este libro es una gran verdad y que habla de la existencia de ese ser que nos creó a todos nosotros. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.